Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Vamos a ver un tema importante el día de hoy. El tema de hoy es, ¿pudo el profeta William Marion Branham colocar cada palabra de la Biblia en su orden? Vamos a buscar la humildad de un profeta verdadero. Bienvenidos todos a Hablemos Claro, espacio donde examinamos el mensaje de la hora a la luz de la Biblia y de las palabras originales del profeta William Marion Branham. Hoy vamos a hablar de un tema que trae confusión a muchos. ¿Era el hermano William Branham infalible? ¿Podía él colocar cada palabra de la Biblia en orden perfecto? Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La respuesta que vamos a obtener quizás sorprenda a muchos, porque viene directamente del mismo profeta de Dios. Vamos a ver qué es lo que el hermano Branham habló de sí mismo en 1954, por ejemplo, cuando el hermano William Branham dice: no creo que haya un mortal que pueda colocar cada palabra de la Biblia, solo podemos hacerlo conforme el Espíritu Santo nos inspira. Esas son las palabras del profeta William Branham. Allí él estaba reconociendo algo fundamental sobre su ministerio y sobre cualquier siervo de Dios: la humildad. El hermano Branham deja claro que él no se veía a sí mismo como alguien perfecto, ni superior, ni incapaz de equivocarse. Él sabía que la revelación no era producto de su capacidad humana, sino que venía de la gracia de Dios. El profeta estaba reconociendo su humanidad con esas palabras. Reconoce que era un hombre, que tenía limitaciones, podía cometer errores. Nunca se presentó como un ser sobrehumano o incapaz de fallar. Él mismo dijo en varias ocasiones: yo puedo estar errado, pero cuando digo así dice el Señor, allí no puedo fallar. Esto colocaba una distinción clara entre hombre William Branham y el don profético. Él tenía dependencia del Espíritu Santo. Hermano Branham me explica que la correcta interpretación de la palabra no depende del intelecto perfecto, sino de la inspiración del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guía, se coloca la palabra correctamente. Si el Espíritu Santo no guía, ningún hombre, ni siquiera un profeta, puede hacerlo. Esto muestra que el hermano Branham atribuía toda revelación al Espíritu Santo y no a su capacidad natural. El hermano William Branham nunca reclamó infalibilidad doctrinal. Este es un punto importante que vamos a ver el día de hoy. El hermano Branham nunca reclamó infalibilidad doctrinal. El hermano Branham nunca dijo que todo lo que él enseñaba era perfecto o infalible. Jamás, jamás él dijo eso. Al contrario, él sí afirmó que cuando Dios hablaba a través de él, bajo el así dice el Señor, eso era perfecto. Pero respecto a su propia enseñanza, reconocía su humanidad. Por eso podemos afirmar que el hermano William Branham no reclamó perfección doctrinal absoluta, no se puso a sí mismo como la medida o palabra final, y no se declaró infalible como persona. Entonces vemos una postura acá clara, y la postura es que el hermano Branham dijo: yo dependo del Espíritu Santo para enseñar, soy un hombre y puedo fallar, pero la palabra de Dios no falla. El hermano Branham confesó abiertamente sus errores, lo que nos hace pensar qué es lo que nos enseña el hecho de que el hermano Branham haya hablado y confesado abiertamente sus errores.
Fíjese, el hermano Braham dijo, y usted encuentra estas frases en sus sermones, como por ejemplo, no sé, no tengo todas las respuestas. También dijo, dije 700 en vez de 7000. Hago esos errores todo el tiempo. Allí, en esas expresiones, él estaba revelando tres verdades esenciales sobre él mismo, sobre el ministerio auténtico. Uno, sinceridad espiritual. El hermano Braham nunca fingió saberlo todo. Cuando no tenía una respuesta, lo decía abiertamente. Era una señal de un siervo genuino, porque la falsedad siempre se trata de aparentar omnisciencia. Mire, él prefería decir, no sé, antes de inventar una respuesta para agradar a alguien. El hermano Braham reconoció su humanidad con esas confesiones. El hermano Braham dejaba claro que él podía equivocarse hablando, podía fallar en alguna cifra, fecha o expresiones, podía incluso interpretar algo de forma limitada, lo que demuestra que él nunca se presentó como un ser perfecto. El hermano Braham fue un hombre que nunca reclamó infalibilidad, jamás habría admitido públicamente sus errores lingüísticos o numéricos si lo hubiera hecho. Pero todo lo contrario, reconoció errores porque él sabía que solo Dios era perfecto. Entonces, la diferencia entre el profeta y la persona del Espíritu Santo es lo que nos tenemos que aprender a ver equilibradamente. El hermano Braham marcaba una línea muy clara. Lo humano del profeta puede equivocarse. Lo que viene como inspiración de Dios bajo las ideas, dice el Señor, no puede fallar. Por eso dijo varias veces, así dice el Señor, no falla jamás. Pero cuando digo algo como hombre, puedo estar errado. Entonces aquí vemos lo que públicamente él admite. eh, Él admite que comete errores, lo cual en lo personal yo creo que esto no debilita su ministerio. Al contrario, lo hace más creíble porque confirma que él mismo reconocía la diferencia entre su humanidad y la revelación divina. Cuando el hermano Braham admite y dice, miren, yo no sé, no sé, o de repente decía, cometí un error, me equivoqué en esta cifra, eso demostraba transparencia, humildad, madurez espiritual. Un siervo de Dios auténtico no teme reconocer su humanidad, porque su confianza no está en su propia perfección, sino en la perfección de aquel que lo llamó. Por lo que debemos de entender algo. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia es infalible. E incluso esto fue lo que el hermano Braham enseñó claramente en su ministerio. La Biblia no se contradice, dijo el hermano Braham, la Biblia es el Urim y Tumim. Si un ángel predica otra cosa diferente a lo que está en la Biblia, sea anatema. Nunca dijo, hermano Braham, nunca, jamás dijo, las cintas son infalibles. Todo lo que yo digo es un así dice el Señor. Eso, eso no nació en el tiempo del profeta, sino después, por grupos que vinieron después del hermano Braham con idolatría al mensaje. En vez de usar el mensaje como guía hacia Cristo, lo usaron para idolatrar a William Braham. Entonces, ¿cómo nace la idolatría hacia el profeta William Braham? La idolatría al ministro William Braham no nació en el mensaje que él predicó, no nació en él. ¿Por qué? Porque el hermano Braham, uno, confesó sus errores. Él dijo
yo no soy infalible. Afirmó que solo la Biblia es perfecta. Enseñó que, que cualquier cosa contraria a las escrituras sea anatema, incluso si algo que viniera de un ángel. Él jamás dijo que todas sus cintas eran así, dice el Señor. Por lo tanto, no nace con William Branham, sino después de William Branham. Por lo tanto, la idolatría no se origina en el profeta William Branham. La idolatría no se origina en el profeta William Branham, sino después, en algunas personas que vinieron después de él. ¿Cómo surgió esto? Bueno, veamos el proceso de cómo se originó la idolatría. El punto fundamental es: confundieron el don con el mensajero. Confundieron el don con el mensajero. Hermano Branham tenía un ministerio sobrenatural impresionante. Discernimiento, visiones exactas, milagros innegables. Muchos no lograron separar al hombre y el don de Dios. No lo lograron separar. El hombre falible y el don de Dios infalible, cuando decía, así dice el Señor. Esa confusión, y aquí lo hablamos claro, llevó a algunos a pensar que todo lo que él decía era inspiración divina, lo cual el mismo William Branham niega. ¿Qué pasó? ¿Qué originó la idolatría entonces? Olvidaron además que él mismo reconoció sus errores. Mire, si un hombre reconoce y dice, yo puedo estar errado, no sé todas las respuestas, dije 700 en vez de 7000, entonces no es infalible. ¿Por qué? Porque está reconociendo que falla. E infalible es que no falla. Entonces, algunos seguidores no aprendieron a separar el hombre del don y siguieron ignorando esas declaraciones y las siguen ignorando, teniéndolas allí en los sermones. Empezaron a tratar las palabras de William Branham como perfectas, aun cuando el mismo profeta había dicho lo contrario. ¿Cómo se origina la idolatría entonces? Es una elevación emocional que surgió después de la muerte de William Branham. Ante la pérdida del ministro, en muchos movimientos, cuando un líder muere, ¿qué es lo que pasa? Se endulza su imagen, se exageran sus virtudes, se olvidan de sus debilidades, se santifica todo lo que dijo. Entonces, esto es lo que pasó cuando murió el ministro William Branham. Grupos comenzaron a atribuirle una perfección que él mismo en vida rechazó. Y la idolatría originada da a luz doctrinas, como por ejemplo la doctrina de solo cintas, solo oír la voz de William Branham. Esa práctica apareció años después de la muerte de William Branham. El hermano Branham jamás dijo en ningún lugar, en ningún sermón, él dijo, miren, mi voz reemplazará a Efesios 4:11, no escuchen a sus pastores, solo mis sermones son la palabra final. Sin embargo, estos grupos que vinieron después del hermano Branham, vinieron con su doctrina. ¿Qué hicieron? Y en específico este grupo de solo cintas
Pusieron las cintas por encima de la Biblia, desvalorizaron los ministerios bíblicos y terminaron volviendo las cintas en un objeto de veneración, no una ayuda espiritual. Eso es idolatría. ¿Qué es lo que origina entonces esta idolatría? La falta de madurez bíblica. Muchos creyentes conocieron más los sermones predicados por William Branham, dedicaron más a la lectura de estos sermones, de estos libros, que la misma Biblia. Empezaron a citar a William Branham y lo citan más que a Cristo. Reemplazaron la relación personal con Dios por la devoción emocional al profeta. Eso origina la idolatría. Mientras el verdadero mensaje vino a apuntarnos a Cristo, nunca a William Branham. El verdadero mensaje vino a apuntarnos a la Biblia, no a las cintas. El verdadero mensaje vino a apuntarnos al Espíritu Santo, no a un sistema. Pero, ¿qué genera toda esta idolatría? El corazón humano buscando ídolos. La Biblia muestra con ejemplos que Israel idolatró la serpiente de bronce, idolatró el arca, idolatraron a profetas muertos. Por lo que esto no es nuevo. El problema no es el ministro William Marion Branham. El problema está en el corazón humano. Siempre quiere algo visible para exaltar. Entonces, la idolatría hacia William Branham no nació porque William Branham la enseñó. William Branham jamás, nunca enseñó eso, sino que otros viene por lo que otros hicieron con él. Lo exaltaron, vinieron, exaltaron al hombre más que a Cristo, pusieron las cintas por encima de la Biblia, ignoraron a propósito las palabras de humildad y corrección del profeta, transformaron un ministerio profético en un objeto de culto. Mientras el profeta verdadero de Dios apuntó siempre hacia la palabra de Dios, la Biblia, como la única e infalible, a Cristo como el único digno de adoración y al Espíritu Santo como el único guía perfecto de la iglesia. Lo que ha fabricado el humano es todo lo demás. Hay que tener claro algo. El Espíritu Santo es quien coloca la palabra. Hermano Branham dijo el Espíritu Santo, por eso dio relevancia al bautismo del Espíritu Santo. Hermano Branham dijo, solo podemos colocar la palabra como el Espíritu Santo nos inspire. El propósito del mensaje es guiarnos a la Biblia. Ahí está. Guiarnos a Cristo. Nunca, nunca a la adoración de un hombre. ¿Qué significa que el Espíritu Santo es quien coloca la palabra? ¿De qué nos estaba hablando el hermano Branham?
Solo podemos colocar la palabra como el Espíritu Santo nos inspire. Esta frase enseña algo esencial. Ningún hombre puede comprender o ordenar correctamente la palabra de Dios por su propia inteligencia. La revelación no nace del intelecto humano. El hermano Branham está diciendo que no importa cuánta experiencia tenga usted como predicador, no importa cuánta memoria, estudio, capacidad tenga como hombre, nadie puede encajar todos los versículos de la Biblia por lógica humana. No se puede hacer porque la Biblia es un libro espiritual y solo puede ser entendido por inspiración del Espíritu Santo. Si el Espíritu no está, nadie podrá colocar ni entender. Se necesita de el Espíritu Santo, el cual es el guía perfecto. Según Juan 16:13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Hermano Branham dijo, el Espíritu es quien ilumina, el Espíritu es quien abre el entendimiento, el Espíritu es quien revela el orden correcto de la palabra. El Espíritu es quien da la interpretación verdadera. Por eso, hermano Branham dependía del Espíritu Santo. Ahora, el propósito de que haya venido un mensaje hoy en el tiempo final, el mensaje de la hora, este mensaje no ha venido a reemplazar la Biblia, a hacer otra Biblia. Aquí es un punto clave. El propósito del mensaje es guiarnos a la Biblia. En ningún momento viene a sustituir la Biblia. El hermano Branham nunca dijo, mi voz es superior a la Escritura, mis sermones reemplazan la Biblia, mi doctrina es infalible. Nunca, jamás dijo eso. Él enseñó totalmente lo contrario. Él dijo, la Biblia es lo absoluto. La Biblia es el Urim y Tumim y la Escritura nunca se equivoca. Por eso, este mensaje de la hora apunta no al profeta, no a las cintas, no al mensajero, sino a Cristo revelado en su propia palabra. El mensaje es una luz que te lleva a una luz mayor. El hermano Branham fue una luz menor que apuntó a una luz mayor. Tal como Juan el Bautista, su ministerio tenía el propósito de despertar al hombre por la palabra, revelar la Biblia, abrir misterios ocultos en las Escrituras, preparar a la novia mediante la palabra, llevar al creyente hacia una relación más profunda con Dios, pero nunca fue una luz final. Por lo que entendemos que Cristo es la palabra revelada. Cuando el hermano Branham dice que el Espíritu Santo puede colocar la palabra correctamente, está declarando que el hombre puede errar, el Espíritu no. El mensaje puede guiar, la Biblia es la autoridad. El profeta puede enseñar, pero Cristo es el maestro verdadero. Por eso el verdadero mensaje siempre te lleva a la Biblia, la revelación de Jesucristo y la dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Hermano Branham restauró, habló de misterios bíblicos correctamente, como por ejemplo la deidad, el rapto, habló del nuevo nacimiento, las edades de Israel. Los ministros, como creyentes y predicadores, debemos ser humildes hoy. Yo como youtuber, acá en este canal, tengo también que buscar la humildad, reconocer que solo Cristo es perfecto, probar todo con la Biblia, depender del Espíritu Santo, mantener la centralidad en Jesucristo, entendiendo así que el hermano Branham vino a restaurar verdades que se habían sido oscurecidas por los siglos de tradición religiosa. Su ministerio no apuntaba a crear nueva religión, sino a volver a la palabra original de la Biblia. Entonces, hoy como comunidad del mensaje de la hora,
¿qué debemos entender nosotros? Bueno, lo que el hermano Branham me enseñó, que después de él, la iglesia debía ser humilde, buscar la humildad, no pensar que ya lo sabemos todo, no creernos superiores a otras iglesias, no idolatrar al mensajero, reconocer que solo Cristo es perfecto. El profeta es un instrumento, Cristo es la palabra infalible. Probar todo con la Biblia, todo doctrinalmente debe de coincidir con las escrituras, sostenerse en las escrituras y juzgarse por las escrituras. La Biblia es la absoluta verdad, ninguna interpretación humana. Tenemos que ser como comunidad hoy en el tiempo final dependientes del Espíritu Santo, dependientes del Espíritu Santo, colocando la palabra revelada, la verdad, guía a toda luz, evita el error. Si el Espíritu aún está con nosotros, sabemos que es un buen mensaje mantener a Cristo en el centro, siendo cristocéntricos, Cristo en el centro, en el mensaje, en la Biblia, en la fe, en la salvación, en la novia. El mensaje no vino a exaltar a un hombre, sino a Cristo. Por lo que vamos a ir terminando este video hablando de estas verdades restauradas por el profeta en la iglesia. Lo que sí dejó claro fue: Cristo es la palabra perfecta, la Biblia es el absoluto final, el Espíritu Santo es el que revela, la humildad es la actitud correcta, el centro del mensaje es Jesucristo, no el mensajero. Hermanos, hermanas, están en este programa de Hablemos Claro. La grandeza del ministro William Branham no está en que fuera perfecto, sino en que Dios lo usó a pesar de su humanidad. Y si Dios usó a un hombre humilde y lo hizo dependiente de su espíritu, también puede usarnos a nosotros. Por lo que hoy, en Hablemos Claro, gracias a ustedes por acompañarnos. Que Jesucristo sea siempre el centro de nuestra fe. Hasta la próxima.